Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis el título, Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. La lección que estamos estudiando se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Ya llevamos varias semanas, bastantes semanas diría yo, porque es un tema muy importante, saber quiénes somos y lo que tenemos cuando nos convertimos al Señor, cuando nos unimos a Cristo. Ocurren ciertas cosas, voy a hacer un pequeño resumen muy corto. Cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, recibimos una nueva vida, empezamos a vivir una nueva vida, somos una nueva creación por medio de Cristo. También entramos en una nueva relación con Dios, somos adoptados como hijos y también hemos sido liberados o librados, hemos sido librados de la esclavitud que teníamos antes y sobre todo de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Hemos muerto al pecado y vivimos en la justicia de Cristo. Y esto nos obliga, es una necesidad que debemos morir nosotros para poder vivir la vida que Cristo nos ofrece. Nuestro antiguo yo ha sido crucificado, como decía Pablo, con Cristo. Ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y vivimos para hacer su obra. También hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados, hemos sido lavados, purificados, limpiados de toda contaminación por medio de la sangre de Cristo. Y ya no estamos bajo condenación. Los que vivimos unidos a Jesucristo no somos condenados, no seremos condenados. Y por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte espiritual, que es la consecuencia, la condenación eterna. Por este motivo debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu como nuestra máxima prioridad. Así que debemos vivir en el Espíritu. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 6, donde dice, porque el ocuparse de la carne, de los sentimientos, de los deseos pecaminosos de nuestra carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente nos lleva a la muerte espiritual, a la condenación, pero si permitimos que el Espíritu Santo sea quien la controle, nos va a llevar a la vida y a la paz verdadera, a la paz interior. Bien, otra de las consecuencias de nuestra conversión, y yo la considero también como una base de nuestra vida cristiana, que es que aunque esto lo hemos tratado muchas veces, pero como estamos tratando los principios básicos para la vida cristiana, y esto viene bien a los que son nuevos en Cristo, por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. O sea, la gracia es un regalo que Dios nos concede y nos lo concede cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador personal y lo hacemos por fe. Las buenas obras no nos salvan. Esta es, digamos, la conclusión y el primer tema que vamos a tocar hoy. Hay quien cree que son las buenas obras que hacemos las que nos permiten justificarnos ante Dios. Estas personas creen que las buenas obras les van a librar del castigo que merecen sus pecados. De alguna manera creen que Dios va a perdonarles a todos y dejarles entrar en el cielo simplemente equilibrando nuestro pecado con nuestras buenas obras. No sé si lo entendéis. Dice, yo soy pecador, yo tengo pecados, pero lo compenso haciendo buenas obras. Eso es una gran falacia, eso es una gran mentira. El diablo tiene engañados a muchos llamados cristianos con este tema, porque las buenas obras no salvan a nadie. Lo que salva es la fe en Jesucristo, la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros, la fe en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Esa es la clave del cristianismo. Las obras no salvan a nadie. Lo único que nos justifica ante Dios es aceptar por fe, como he dicho, el sacrificio de su Hijo Jesucristo como el único camino hacia la salvación y por tanto reconocerlo como el único
y suficiente Señor y Salvador. Cuando así lo hacemos, recibimos como regalo, es un regalo, es un don, de la salvación. Y claro, nuestra salvación nos compromete a vivir en santidad. Hemos sido llamados con un llamamiento santo. Esto quiere decir que hemos sido llamados a vivir en santidad, obedeciendo la palabra de Dios y por tanto haciendo buenas obras. Las buenas obras hay que hacerlas. No nos exime el ser salvos por fe, no nos exime de hacer buenas obras. Así lo declara el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Dice el versículo 8, porque por gracia, como he dicho, gracia significa regalo, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos salva por su gracia cuando creemos por fe en Jesucristo. Nosotros no tenemos ningún mérito en eso. Por muchas cosas buenas que hagamos, no tenemos mérito. El mérito lo consiguió Jesucristo en la cruz. No tenemos, por tanto, de qué vanagloriarnos, porque es un regalo que Dios nos hace. Versículo 9, no por obras, aquí lo dice, para que nadie se gloríe. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos, para que ninguno de nosotros se jacte, presuma, se vanaglorie porque ha sido salvo o porque es salvo. ¿Estáis entendiendo? Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, somos la obra maestra de Dios. La Biblia dice que somos la joya de la creación. Y luego cuando pecamos y estamos muertos espiritualmente, debido a que Dios nos ama tanto, Él nos creó de nuevo. Nos dio una nueva vida cuando estábamos muertos espiritualmente. El pecado mata espiritualmente. Y Dios, por su inmenso y eterno amor, creó el plan de salvación para el ser humano, para toda la humanidad, y lo creó en Cristo Jesús, con el fin de que hagamos las cosas buenas que Dios mismo preparó, planificó, para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Estáis comprendiendo? No nos exime la salvación por fe, la salvación como don, como regalo, no nos exime de hacer buenas obras, porque las buenas obras están planificadas por Dios para que las llevemos a cabo. Así que podemos decir que las personas no se salvan haciendo buenas obras, sino que al ser salvas, sus obras son buenas. Amén. Las buenas obras no salvan, como digo, a nadie, pero sí son el resultado de la salvación. Demostramos con las buenas obras, damos testimonio que somos salvos, haciendo el bien. La Biblia dice que si sabemos hacer el bien, si sabemos hacer buenas obras y no las hacemos, nos consta como pecado, ¿verdad? Al que sabe hacer el bien, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ante esta falsa creencia de pensar que son las obras las que nos salvan, yo haría las siguientes preguntas. ¿Qué valor tienen nuestras buenas obras en comparación con la gravedad y las consecuencias del pecado? ¿Qué equilibrio puede existir entre la gravedad de mi pecado y la comparación con las buenas obras? Siempre estará por encima la gravedad del pecado, ¿verdad? En Isaías capítulo 64, verso 6, vemos aquí una reflexión del profeta en una oración que hizo a Dios, reconociendo la realidad de aquellos que no han nacido de nuevo, que viven en desobediencia y por tanto andan en ese tremendo error de creer que se salvarán haciendo buenas obras. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad
y todas nuestras justicias, significa todas nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. ¿Sabéis lo que es un trapo de inmundicia, verdad? Hoy en día son las compresas que usan las mujeres en sus días, ¿verdad? Antiguamente se ponían trapos, eran trapos de inmundicia. Entonces dice que nuestras justicias, nuestras buenas obras son como eso, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron, nos arrastraron como el viento. Hermanos, estábamos y estamos muchos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, las buenas obras que creemos que nos justifican, no son más que trapos sucios, dice la palabra de Dios, son como las hojas del otoño, o somos como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. ¿Qué puede o quién puede valorar el beneficio de las buenas obras para que superen la consecuencia del pecado? ¿Quién? Nadie. Solamente Dios es el que juzga y sabe y nos muestra a través de la palabra de Dios que las consecuencias del pecado están por encima de los beneficios que se reciben cuando hacemos buenas obras. Por eso no podemos equilibrar las buenas obras con el pecado. No podemos decir hallar el perdón de Dios por nuestros pecados a través de nuestras buenas obras. Porque el pecado viene con el arrepentimiento, con el reconocimiento de nuestro pecado y nuestro arrepentimiento. Para poder recibir el perdón de Dios tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso es tan importante que entendamos que las buenas obras no nos quitan el pecado. Lo que quita el pecado es la sangre de Cristo, el creer en el sacrificio de Cristo, el pedir perdón a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, y entonces Dios nos concede el perdón y la salvación. ¿Qué considera Dios más importante? ¿Que se hagan buenas obras o que se obedezca a su palabra? Está claro que Él está por encima, su primera prioridad es que se le obedezca. A través de la obediencia a Dios nos vienen sus bendiciones. Si no hay obediencia, poca bendición tendremos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ante la desobediencia de Saúl, Dios le dice por boca del profeta, el profeta Samuel, dice: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, las buenas obras, como en que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente, asegura, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Surge otra pregunta: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, tus sacrificios, tus buenas obras, o que le obedezcas en su palabra? La obediencia a Dios, hermanos, es mejor que el sacrificio, y aceptar su autoridad, o sea, someternos a su autoridad, someternos a su soberanía, o sea, a la máxima autoridad, es mejor que realizar todo tipo de buenas obras o de sacrificios, queriendo comprar a Dios con ello. Mucha gente quiere comprar, digamos, el perdón de los pecados, comprarle a Dios el perdón haciendo buenas obras. Pero la Biblia no enseña eso, Dios no acepta eso. Dios acepta el arrepentimiento y Él nos concede la salvación por gracia. Es un don, es un regalo, como hemos visto. Y Dios no nos va a dar la salvación, no vamos a recibir de Él la salvación si no nos arrepentimos y confesamos el sacrificio de Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro dueño, como el dueño de nuestra vida y nuestro Salvador personal y único. No hay más Salvador ni más camino hacia la salvación que Cristo. La religión, digamos, mayoritaria de este país asegura que somos salvos haciendo buenas obras.
las buenas obras nos van a salvar porque Dios es amor, Dios es tan amoroso que nos va a perdonar a todos. Eso es otra gran falacia, otra gran mentira. Dios va a perdonar a todos aquellos que pidan perdón y se arrepientan. La salvación está al alcance de todos. Jesucristo murió por toda la humanidad, pero solamente reciben el don, el regalo de la salvación, aquellos que aceptan su sacrificio y lo reconocen como Señor y Salvador. Esa es, digamos, la base del Evangelio, el fundamento básico del cristianismo. Aceptar a Cristo, reconocer el sacrificio de Cristo y recibir el regalo de la salvación. Pero para eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Por eso lo que Dios considera más importante por delante de toda buena obra es que obedezcamos su palabra, la cual nos enseña a vivir haciendo buenas obras. La palabra de Dios siempre nos enseña a hacer las cosas bien, a hacer buenas obras. Hacer buenas obras, por tanto, no es algo meritorio a los ojos de Dios. Las buenas obras, las buenas acciones deben ser la conducta, escuchar bien, la conducta normal de todo verdadero cristiano. Todo aquel que se considere un verdadero cristiano debe hacer buenas obras. O sea, es la conducta, digamos, normal, no hay nada extraordinario en hacer buenas obras. Debería ser algo considerado por nosotros normal. El que nosotros hagamos buenas obras es algo que debemos hacerlas, porque el amor de Cristo nos compromete a eso, nos obliga a devolver ese amor tan grande que nos ha demostrado, demostrando amor a los demás, haciendo buenas obras. Las buenas obras no borran ni compensan nuestros pecados. Lo único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo, el Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo. Estas fueron palabras de su primo Juan el Bautista cuando le vio venir hacia él, pidiéndole que le bautizara. Juan el Bautista se levantó y dijo: he aquí el Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo, de todo aquel que venga a él con actitud de arrepentimiento. Aquí se puede hacer la siguiente reflexión: si las buenas obras salvaran, ¿qué significado tiene que Dios mismo se hiciese hombre, bajara a esta tierra, llevara una vida ejemplar y después sufriera y muriera en una cruz como morían los criminales? ¿Para qué hizo Jesucristo eso? Si las buenas obras salvaran, no tendría motivo de que Jesús viniera a la tierra y cumpliera con el plan de salvación ideado por Dios. Al considerar que las buenas obras salvan, estamos despreciando de alguna manera lo que Jesucristo hizo por nosotros. Estaríamos despreciando lo que Cristo hizo si nosotros dijéramos: yo soy salvo porque soy bueno, porque hago buenas obras. Estaríamos quitándole el valor a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, dándole mayor valor a nuestras obras que al sacrificio vicario de Cristo. Vicario significa sustituto en nuestro lugar, despreciando en definitiva el gran amor de Dios hacia toda la humanidad demostrado por Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar ahora en otra consideración y otro beneficio de ser salvo, que es nuestra naturaleza es cambiada. Vamos a leer en la carta a los Colosenses, capítulo 3, los versículos del 5 al 10, donde dice Pablo: haced, está en imperativo, esto quiere decir que es un mandamiento, es una orden, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y enumera fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, a la cual denomina que es idolatría, porque claro, la avaricia es desear por encima de cualquier cosa bienes materiales, y claro, lo anteponemos ante Dios, y por eso dice que la avaricia es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios
el enojo de Dios, pone otra traducción, viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros, andábamos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas, en esas obras de la carne. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, y hay otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, chistes asquerosos, palabras malsonantes de vuestra boca. También dice el verso 9, no mintáis los unos a los otros. Parece ser que la mentira es el deporte nacional, nos gusta mentir a todos. Y los mentirosos, asegura la Biblia, dice la Biblia, que no entrarán en el reino de los cielos, porque los mentirosos siguen las directrices del diablo, que es el engendrador de la mentira. El diablo miente por sistema, porque es su esencia la mentira. Entonces todos los que mienten tienen la esencia del diablo. ¿Esté comprendiendo? Y no existen mentiras piadosas, ni mentiras, ni mentirijillas, como a veces decimos, porque al final se sabe la verdad siempre. La verdad siempre va a prevalecer sobre la mentira. A veces la verdad nos hace daño, pero la mentira nos mata. ¿Esté comprendiendo? Por eso tenemos que decir siempre la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y nosotros que somos su cuerpo tenemos que también ser la verdad y vivir la vida verdadera de Cristo. No aparentar que somos cristianos y vivir a nuestra manera. No hemos, por tanto, crucificado nuestro ego en la cruz con Cristo, como decía Pablo, que estaba juntamente crucificado con Cristo. Ya no era él vivía para servir a Cristo. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, habiéndose quitado el vestido, el traje sucio que llevábamos antes, y revestidos, o sea, vestidos de nuevo, con un traje nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Verdad? Nacer de nuevo, hermanos. El nacer de nuevo es otra de las bases fundamentales de la vida cristiana. Para poder vivir la vida cristiana verdadera, sin hipocresía, uno debe haber nacido de nuevo. O sea que ahora vamos a tocar el tema del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la transformación que se produce cuando recibimos el mensaje de salvación de Cristo, o sea, el Evangelio. Nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos por fe a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vamos a leer un par de versículos de una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga, donde le declara Jesús en el versículo 3, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 leemos, respondió también Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, en este pasaje vemos unas palabras del propio Jesús a Nicodemo, como he dicho, uno de los principales en la sinagoga, y que se acercó a Jesús de noche, para que nadie le viera, por miedo al que dirán. Sin entrar en detalles, porque no es el tema de hoy, se puede decir que hoy hay muchos que se acercan a Jesús de esta misma forma. Van de escondidas porque no quieren nadie que sepan que eres cristiano evangélico. En tu propia escalera no saben ni que eres cristiano, porque vamos de cristianos camaleones. ¿Sabéis lo que hace el camaleón, verdad? Cambia su color para adaptarse al medio en que vive y que no sea visto por su otro enemigo que quiere comérselo, ¿verdad?
Entonces se pone del mismo color del suelo para que el pez que lo va a devorar no lo distinga. Lo mismo pasa con muchos cristianos, no quiere que se les distinga que son cristianos. También son, yo lo llamo cristianos de la secreta, ¿verdad? Bueno, Jesús le declara a Nicodemo que el nuevo nacimiento no es una opción, sino es una necesidad. Le dice, te es necesario, es una necesidad nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo se nace por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos regenera. No podemos ver a Dios actuando en nuestra vida, hermanos, si no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Es imposible ver y es imposible pertenecer al reino de Dios si no se produce en nosotros un nuevo nacimiento real y auténtico. Hay quien se considera que ha nacido de nuevo, pero sus obras lo niegan. Un verdadero nacido de nuevo, aunque tenga sus errores, tenga sus fallos, se arrepiente rápidamente, pide perdón a Dios y pide perdón si ha ofendido a alguien, y su comunión con Dios es restaurada. ¿Te comprendes? No es lo mismo que el que vive conscientemente en pecado, sabe que vive en pecado y sigue viviendo en pecado. Entonces esa persona yo dudo que haya nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo, su ser interior no le deja vivir si no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Hay algo por dentro que te consume si vives en pecado, y entonces dejas de pecar automáticamente. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que es una necesidad. Es necesario nacer de nuevo. No es una opción, es una necesidad. El problema es que no todo el mundo, incluidos muchos creyentes, lo entienden. Asisten a las congregaciones cristianas y estoy seguro, con buena intención, desean conocer a Dios, pero no han nacido de nuevo. Hay personas dentro de las congregaciones que no han nacido de nuevo, aunque tienen buena intención. Por eso insisto lo que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario. No es suficiente asistir a las congregaciones, a las iglesias cristianas. No es suficiente, hay que nacer de nuevo para poder ser y pertenecer a la familia de Dios. ¿Estás comprendiendo, hermanos? Pablo también habla del tema de la siguiente manera en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo aquel que le pertenece a Cristo por decisión propia, porque le ha aceptado como Señor y Salvador personal y se ha arrepentido de sus pecados, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Si tú dices que te has convertido, si tú dices que has nacido de nuevo, pero sigues viviendo la misma vida que vivías antes, te estás engañando a ti mismo, no has nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo es una nueva vida, comienza una nueva vida en esa persona. No es la misma persona, lo de atrás quedó atrás, lo pasado, pasado está. Si robaba ya no robo, si pecaba ya no peco. ¿Estás comprendiendo? Es una nueva vida que comienza cuando nacemos de nuevo, es una realidad que nacemos, dejamos de pertenecer a la familia del diablo, que es a la que pertenecíamos todos antes de convertirnos. Cambiamos de padre y pasamos a ser hijos de Dios, porque no toda la creación son hijos de Dios, como también la religión predominante cree. No todos somos hijos de Dios, todos somos creados por Dios, somos creación de Dios y Dios ama a toda su creación. Pero solamente son hijos de Dios los que han nacido de nuevo. Y ese nacimiento viene a través del reconocimiento y la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador personal, creer en su sacrificio por fe, reconocer nuestros pecados y entonces recibimos la adopción de hijos y la salvación. Amén.
De ahí la importancia de saber lo que significa realmente nacer de nuevo. Para esto es necesario comprender y aceptar que nacemos con una naturaleza humana y que esa naturaleza humana es pecaminosa, porque ha sido heredada por el pecado del Edén. Esa naturaleza viene del pecado que se cometió en el Edén, que no fue otro que desobediencia y rebeldía. Pecados que hoy abundan también dentro de las iglesias. Hay mucha gente que vive en desobediencia, hay mucha gente que vive en rebeldía con las autoridades espirituales que Dios ha puesto. No sé por qué motivo. Algunas personas no aceptan la autoridad que Dios ha puesto, no aceptan la cabeza espiritual que Dios ha puesto en las congregaciones, que no se ponen ellos. Los que se pongan son, digamos, usurpadores del poder, usurpadores del ministerio. Pero hay personas que Dios levanta y Dios pone como autoridad espiritual y no podemos andar en rebeldía con ellos. No hay nada en ella, en esa naturaleza humana y pecaminosa, que satisfaga a Dios y a su santidad. Hay una tendencia a intentar satisfacer a Dios con prácticas religiosas, pero la religión, que es simple liturgia, o sea, la liturgia son actos externos para demostrar lo que quizá decimos que creemos, pero en realidad no creemos, es simple liturgia, y la liturgia ni salva a nadie, ni nunca va a satisfacer las exigencias de Dios. Hoy venía para acá y he tenido que dar 10 kilómetros de vuelta por toda Murcia, porque no me acordaba que hoy bajaban al ídolo de arriba del monte a Murcia. Yo no me acordaba, porque yo no estoy pendiente de eso, Dios me libre, pero estaba toda Murcia en pie, caminos cortados, por aquí no puede echar, el guardia para allá. Yo pero ¿por dónde me voy yo para Mula? No encontraba sitio, porque la gente sigue los ídolos. Esa es otra gran mentira, la falsa piedad. Y luego se van y se emborrachan o se pelean unos con otros, pero ahí están, digamos, con esa falsa emoción, porque son emociones. Y Dios no quiere emociones, quiere realidades, quiere nuevo nacimiento en la gente, que las personas entiendan lo que son y lo que no son, o lo que no deben ser. Dios está en contra de la liturgia. Todo esto que estas personas, en su inocencia o en su poca sabiduría, lo tienen como una liturgia, actos externos, pasear una imagen desde lo alto del monte a Murcia y luego de aquí a unos días se la vuelven a llevar, y también arman otro lío por Murcia, que no hay quien pueda pasar y cruzar Murcia. Eso es liturgia, actos externos que a Dios no le agradan, porque aparte es idolatría y liturgia. Lo que Dios quiere es algo que salga de nuestro interior, de nuestro corazón, una relación íntima con Él, y sobre todo, si somos verdaderos cristianos, diaria, porque tenemos que tener relación diaria con el Señor para poder estar fuertes espiritualmente, para que Dios nos aconseje, para que Dios nos guíe a tomar decisiones que quizás no sabemos tomar o tenemos dudas de cómo tomarlas. Busquemos la sabiduría que hay en la palabra de Dios, busquemos la sabiduría divina antes de nuestra propia sabiduría. Hay muchos que tienden a utilizar a Dios como último recurso, y Dios tiene que ser la primera opción. Y Dios no le da a nadie de lado. Si tú vas primero a Dios pidiéndole consejo, ayuda, dirección, Él no te la va a negar. Vamos a ser sabios. Hay cosas que a veces, y eso es, digamos, soberbia, egoísmo, falta de humildad, el querer hacer las cosas por uno mismo y sin confiar en Dios. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener la primera opción, la confianza y la fe en nuestro Dios, y ante la menor duda, ante el más mínimo problema, recurrir a Él, que Él está pendiente de sus hijos. Él nos ama y quiere que nos vaya bien, quiere lo mejor para nosotros, y a veces por nuestro egocentrismo
o nuestra falta de humildad. Queremos hacer las cosas nosotros para que nos sintamos como superhéroes. Y el héroe aquí es el Señor, hermano. El que vence cualquier situación, por muy difícil que sea, porque Jesucristo, como Dios hecho hombre, pasó por cualquier dificultad que puedas pasar tú y supo cómo hacerlo, y Él te va a dar la solución a través de su palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo, que es quien nos revela la palabra de Dios, quien saca de la palabra de Dios, digamos, el rema que necesitamos en nuestro problema. Siempre hay una solución en la palabra de Dios para cualquier problema que tengas. ¿Lo sabías? Pues es así. Dios nunca da de lado a nadie. Hay una tendencia, como he dicho, a satisfacer a Dios con la religiosidad, con la liturgia, pero la liturgia ni salva a nadie ni nunca va a satisfacer la exigencia de Dios. Uno puede ser, digamos, afiliado a una determinada iglesia. Uno puede asistir a sus cultos o celebraciones. Uno puede conocer perfectamente la Biblia. Uno puede cumplir con las obligaciones del diezmo y las ofrendas. Uno puede tener buen trato con todo el mundo. Uno puede servir y ayudar a los demás. Y pese a todo, no ser salvo. Tremendo, ¿verdad? Porque todo esto son buenas obras. Y como he dicho, las buenas obras nos salvan. En definitiva, como Dios quiere que haya un cambio en nuestra vida, un nuevo nacimiento. Y entonces ese nuevo nacimiento nos va a llevar a congregarnos, a asistir a las celebraciones, a conocer la Biblia cada vez más, a diezmar, a ofrendar, a tener un buen trato y una buena sintonía con los demás, a servir y ayudar a otros. Pero eso tiene que ser a través del nuevo nacimiento. Son las consecuencias, son las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. ¿Comprendéis? A veces ponemos el carro delante del burro, y lo que hay que poner es el burro delante del carro. Hay un orden de Dios, y el orden de Dios es ese: la regeneración por el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y eso trae como consecuencia las buenas obras. Por eso el nuevo nacimiento implica, como Jesús dijo en Juan 3:5, Jesús le contestó a Nicodemo: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Esto quiere decir que el nuevo nacimiento implica nacer del agua. El agua es simbología de la palabra de Dios y de la purificación que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo, y también de la intervención del Espíritu Santo. De esas dos cosas depende el nuevo nacimiento. El procedimiento, digamos, que es el siguiente: se escucha el mensaje de la palabra de Dios. Al escucharlo, debemos reconocer nuestra condición pecaminosa y nuestra incapacidad de tener una buena relación con Dios por culpa del pecado, porque sabéis que el pecado levanta una barrera entre Dios y el ser humano. Entonces nos impide tener esa relación. Si miramos a Jesús, si miramos con fe su obra en la cruz, y sobre todo miramos su resurrección, su victoria, esa victoria la veremos en nuestra vida. ¿Estáis comprendiendo? Si miramos lo que Jesucristo hizo en la cruz, si miramos la cruz, no la cruz como un símbolo, sino lo que sucedió en esa cruz, y luego vemos la resurrección de Cristo, que su victoria está ahí, la victoria está en la resurrección, y esa victoria es nuestra. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la victoria de Cristo. Y entonces, como dice Pablo, somos más que vencedores. Esa victoria, hermanos, es una victoria sobre la muerte espiritual. Es una victoria sobre el pecado. Es una victoria que nos libra de la condenación eterna. El Espíritu Santo te revela y te va a mostrar tu pecado, te hace ver también las consecuencias, y esto te lleva al arrepentimiento, y la consecuencia es que se produce una transformación, una metamorfosis que genera en ti una nueva creación.
¿Sabéis lo que es la metamorfosis? Un gusano se mete en un capullo, muchas veces de seda. En la huerta de Murcia antiguamente, ahora casi nada, pero antes se criaban gusanos de seda y formaban un capullo, se metía el gusano dentro y luego salía una mariposa. O sea, es un cambio radical. Pues es la vida del cristiano, la transformación, el nuevo nacimiento es así. Dejamos de ser gusanos, de arrastrarnos por el suelo y pasamos a vivir por encima de las circunstancias. Cambiamos de físico, cambiamos exterior y sobre todo interiormente y vemos las cosas desde otra perspectiva. El gusano, ¿qué perspectiva tiene? La tierra, el suelo, el piso, come barro, pero la mariposa ya vuela a otra altura. Ya no come barro, ya come polen de las flores, que es un producto que es caro. O sea, cambia radicalmente. Es una transformación, pues el nuevo nacimiento simboliza eso, que hemos sido transformados totalmente, y sobre todo en nuestro interior, que luego se refleja en nuestro exterior, porque la gente se va a dar cuenta con tu vocabulario, con tu forma de comportarte, con tu forma de vestir, con tu forma de todo, se va a dar cuenta que ha habido un cambio en ti, pero ese cambio viene de la regeneración interior. Y entonces produce ese cambio en nosotros exteriormente y los demás lo notan, lo ven. Y si no lo ven, tenemos un problema. Si no ven ese cambio, tenemos un problema, hermanos. Porque tienen que ver un cambio, tienen que ver una transformación en nosotros. Si realmente se ha nacido de nuevo, no pueden vernos como éramos antes. Deben vernos de otra forma, porque todo lo viejo quedó atrás. Una nueva vida ha comenzado. Se empieza a vivir en el reino de Dios, donde Dios es el Rey, y empezamos a ver al Señor, nuestro Dios, actuando en nuestra vida. Yo no veo al Señor, dicen algunos, pero si no necesitas verlo, tienes que sentirlo. Y el amor de Dios se siente. Si eres un verdadero cristiano, si eres un nacido de nuevo, reconoces y disfrutas del amor de Dios. Disfrutas de esa adopción como hijos que nos hace cuando nacemos de nuevo. Dios nos ofrece, hermanos, el regalo tan precioso de la salvación, que solo se consigue reconociendo por fe la obra de Cristo y aceptándolo, como he dicho, como Señor de nuestra vida. El Señor debe dirigir nuestra vida a través del Espíritu Santo. Tenemos que ser humildes y dejar de depender de nosotros mismos y de lo buenos que somos y los sabios que somos, y depender de la sabiduría divina. La humildad, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, de verdad, de corazón. La humildad es una cualidad innata, o debe ser una cualidad innata en todo cristiano que se precie. Reconocimiento de tus fallos, de tus debilidades, reconociendo tus pecados y también reconociendo que dependemos de Dios. Esos son los dos puntos básicos de la humildad. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro ante el concilio declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, que nadie te engañe. Ninguna religión, ningún esfuerzo humano te va a salvar. Solo debes saber que es una necesidad el nacer de nuevo. Y en Romanos capítulo 6, versículo 6, ya estoy terminando, Pablo llama a nuestra vieja naturaleza el viejo hombre y nos muestra con su ejemplo dónde debe acabar ese viejo hombre. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no seamos esclavos del pecado. Está diciendo: nuestra vieja naturaleza, nuestro ser pecaminoso fue crucificado con Cristo,
para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y ya no somos, como he dicho, esclavos del pecado. Y en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, debéis quitaros, despojaos del viejo hombre, de vuestra vieja naturaleza, que está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne. Hermanos, debemos dejar la naturaleza pecaminosa y nuestra antigua manera de vivir, que estaba corrompida por la sensualidad, o sea, que era dirigida por los sentidos, el engaño y la mentira. Nuestra vieja y mala naturaleza, hermanos, debe morir. Y al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, somos regenerados por el Espíritu Santo. Solo entonces veremos el reino de Dios. Solo entonces veremos a Dios actuando en nuestra vida. Y también nos haremos acreedores al regalo tan precioso de la salvación y, como consecuencia, la vida eterna, el plan de Jesucristo. Jesucristo vino a traernos vida, vida abundante, esa vida plena que nosotros, que la vida eterna, que, como suelo decir siempre, la vida eterna es un anticipo. Aquí, en la tierra, en nuestra vida física, en nuestra vida común y natural, un anticipo de la vida eterna que disfrutaremos eternamente en la presencia de Dios. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con otras consecuencias de ser convertidos, otro de los privilegios que tenemos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Amén. Bien.